Gálatas capítulo 4, verso 19, vamos a estar leyendo hasta 31. Amén, hermano. Amén. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así como está escrito, así leemos. Dice así: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de esas 2 cosas. En este pasaje que hemos leído, yo no sé si usted encuentra en su Biblia, pero hay un versículo que ya tiene su cumplimiento. Ahí vemos nosotros que ya se cumplió. Yo no sé si usted echa de ver lo que se cumplió, las promesas que se han cumplido y las que no se han cumplido. Aquí hallamos un versículo en lo cual, ¿verdad?, ya se cumplió esa palabra. Cuando vemos nosotros estos 2, dice, los 2 sistemas, ley y gracia, no pueden existir juntos. La ley y la gracia no pueden existir juntos. ¿Por qué no pueden existir juntos la ley y la gracia? Es una pregunta. ¿Por qué la ley y la gracia no pueden subsistir juntos? Y ambos vienen de parte de Dios, pero no pueden subsistir juntos. Hermano Guillermo, ¿por qué? Porque uno es espiritual y el otro es carnal. Amén. ¿Algún otro hermano? Que Amén. se refiere a 2 pactos. Amén. Sí, hermano. La ley y la gracia no pueden estar juntos porque
con la ley es el Antiguo Testamento y la gracia vino con Jesucristo. Ahora, la ley, usted sabe que nadie la puede cumplir y nadie la va a cumplir tampoco. El único que la cumplió fue Jesucristo. Pero entonces la ley y la gracia no pueden estar juntos, porque la ley condena, pero la gracia sana, salva. Y también quería poner otro hincapié acerca de eso, que gracias a la gracia nosotros, hay muchas iglesias, ¿no?, que están tratando de poner la ley y la gracia, quieren juntarla, pero es imposible eso. Pero hay judaísmos así, que a mucha gente que no conoce la palabra, pues se deja engañar fácil. Entonces, hay muchas iglesias que he visto que tratan de poner la ley y juntarla con la gracia, imagínate. Entonces, eso nunca puede ser. O sea que, como habíamos dicho, la ley condena, la gracia salva. Eso es todo. Sí. ¿Algo otro más? ¿Algo otro más que pueda aportar algo? Son dos pactos que fueron establecidos, hermanos, en la casa de Abraham, ¿verdad? Allí estaba Sara y estaba la esclava, que era la sirvienta, como decimos nosotros, ¿verdad? En palabras de nosotros era una sirvienta. Esa era Agar. Y a veces nosotros, hermanos, siendo tan conocedores de las cosas de Dios, siendo tan conocedores, porque yo sé que ustedes conocen de la Biblia muchísimo, muchísimo, y siendo tan conocedores de la palabra del Señor, no sabemos oír la voz de Dios, no entendemos la voz de Dios. Y por eso sucedió lo que sucedió con esos dos pactos. ¿Tenía propósito? Dios sí tenía propósito. Porque Dios prueba su pueblo. Dios prueba su pueblo. Si su pueblo es obediente o es desobediente, entiende o no entiende. Dios prueba a su pueblo. En este momento que suceden estas cosas, ¿quién fue el que no entendió la voz de Dios? ¿Quién fue el que no entendió la voz de Dios? ¿Sería Abraham o sería Sara? ¿Quién fue el que no entendió la voz de Dios? Fíjese, hermano. Los dos, ¿verdad? Los dos fueron porque ella hubiera esperado, hubiera confiado y no le hubiera dado permiso a él. Amén. Y él al recibir el permiso no hubiera actuado, hubiera esperado. Amén. Ahí está el detalle. Es por eso que fueron los dos. Es mi forma de pensar. ¿Algo otro más? Hermano José. Aquí vamos a aprender, hermano. ¿Qué piensa usted de esto que sucedió? Fíjese, nosotros vemos que hoy en día, esto sucede hoy en día. Dios habla y nos dice correctamente lo que hay para nosotros. Así como le dijo a Sara y a Abraham, les dijo, te daré una descendencia, te daré hijos. Fíjese, Dios quería hacer un solo pacto, no iban a haber más, un solo pacto. Pero hermanos, el hombre a veces procura que las cosas sucedan diferentes, porque si Dios le dijo, te daré hijos, era que lo iba a hacer, porque Dios hasta este momento no se ha oído decir que Dios haya mentido en alguna palabra. Todo tiene su cumplimiento. Entonces, a Dios hay que creerle. Aleluya. A Dios hay que creerle. Cuando Dios habla, hermano, es mejor que nosotros esperemos en Dios. Yo sé que hay muchos de nosotros que estamos esperando quizás alguna promesa, quizás alguna bendición, quizás una petición,
Pero si Dios dice que contesta las peticiones, espérela porque va a llegar. Gloria al Señor. Va a llegar a su tiempo. No va a ser al tiempo que usted diga. No va a ser cuando yo quiera, sino cuando Dios, hermano, cumpla su palabra. Porque Dios no lo hace, mire hermano, si yo pido ahora mismo, pido una petición a Dios, Dios no me lo va a contestar en el momento. Muy difícil es que haya mucha gente para que Dios conteste una petición al momento, para que se convierta la gente. Porque cuando Jesús andaba en su ministerio, le llevaban ciegos, le llevaban mancos, le llevaban cojos, le llevaban paralíticos, le llevaban de todo, hermano. Pero la multitud era grande, grande. Las multitudes eran muchas. Y Jesús hacía ese milagro y la gente se convertía a través de ese milagro, ¿verdad? Esa es una forma de la cual Jesús llevó su ministerio. Pero el ministerio que iba a empezar con Abraham, ese es un ministerio, es un don maravilloso. Hermano, ellos permitieron, como dijo hermano Guillermo, en cuanto el uno con el otro, ellos tenían comunión perfecta, ¿verdad? Hay parejas que tienen la comunión perfecta y le dice el esposo, mira, será esto así. El otro aprueba, no pensando lo que podía haber sucedido, ¿verdad? Sara era la legítima esposa de Abraham, no era Agar, era Sara. Pero como Sara se consideraba ya mayor, mire hermano, a Dios no le podemos ayudar nosotros. Aleluya. A Dios no le podemos ayudar nosotros. Sara quiso ayudar a Dios y le dijo, mira, llégate a tu Señor, porque yo ya estoy vieja. Quiere decir que en el Señor, hermano, no existe la palabra vejez para nosotros. Ser viejo, yo ya no puedo. ¿Cómo no? Dios puede, hermano, hacer las cosas, lo que nosotros lo vemos imposible, para Dios es posible. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros no creemos a la voz de Dios. No creemos a la voz de Dios. Estas dos personas, esta pareja, no creyeron a la voz de Dios. Ella le dice, mírate, llégate a tu Señor, porque Él es que va a concebir contigo. Sí, Él concebía, la mujer concibió con Él, pero no era la voluntad de Dios. No era lo agradable a Dios. Porque, hermanos, de ahí dice que ese pacto, mire dónde está. Ese está, la Jerusalén carnal, está en Arabia. Ahí está la Jerusalén carnal, el pacto de Agar. ¿Dónde están los árabes? Dios también les dio profeta. ¿Qué profeta les dio? ¿Qué profeta les dio Dios cuando le dijo a Agar, de este levantaré una nación y le daré profeta? Les dio profeta. ¿Ve? Pero es un pueblo, hermanos, que no es el pueblo legítimo de Dios. Pero ¿cómo está la Jerusalén carnal? Es ahí está Jerusalén. Los judíos tienen que ir a adorar a Jerusalén. Y la Jerusalén está en Arabia. Allí los árabes, ahí tienen la Jerusalén. Mire, es una gran incógnita que tiene el pueblo de Israel para ir a adorar a Jerusalén. Porque ellos es costumbre adorar a Jerusalén año con año, van a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿pero quiénes están allí? Están los árabes, que es el pacto negativo hecho de carne. Ese es el pacto carnal. El pacto espiritual tiene que ir allá a la carne, hermano, ¿verdad? Y no era eso. Ese es el aguijón que tiene el pueblo de Israel. Es un aguijón. Mira, el problema que se buscaron y el problema que se buscó esa pareja por no haber obedecido, por no haber esperado, hermano, la voz de Dios. El problema les llega hasta el final. Es un aguijón que tienen ahí ellos. Tiran una pedrada, vienen y tiran otra. Están ahí, dame que te doy. ¿Verdad? Entonces, eso es por no haber obedecido. La Biblia dice que juntos no pueden prevalecer esos dos. Juntos no pueden prevalecer. Mire, qué difícil. Así como es la ley. La ley y la gracia no pueden prevalecer juntos.
¿Por qué? Pues dice, hermanos, el libro de los Hebreos, que un pacto cuando envejece está a punto a desaparecer y a establecerse uno nuevo. En el antiguo pacto que Dios hizo, hermanos, con el pueblo de Israel, dice la Escritura, hallamos en los otros textos bíblicos, hermanos, que son 79 pactos que renovó Jehová con el pueblo de Israel. 79 ocasiones Jehová renovaba pactos con ellos. Y ellos siempre renovaban pactos con Jehová. Así como tal vez lo hacemos nosotros aquí, en este año. Todos venimos aquí y pusimos la Biblia aquí en el altar. Y todos vinieron, pusieron la mano, renovaron pactos. Pero ¿qué pasa si no cumplen ese pacto? Ese es un pacto renovado. Decirle a Dios, decimos nosotros, Señor, de ahora en adelante, sí, yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿verdad? Y pusieron la mano aquí, muchos pusieron la mano aquí. ¿Qué pasa? Los que pusieron la mano pactaron con Dios, no con el hombre, sino con Dios, pactaron con Dios. ¿Y qué pasó con ese pacto con Dios? ¿Lo estarán cumpliendo o no lo estarán cumpliendo? ¿Lo estarán cumpliendo o no lo estarán cumpliendo? Porque Jehová siempre, hermanos, renovaba pactos con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cuando miraba la cosa, que la piña estaba agria, como dicen algunos, lo que hacían era huir, dejar aquello, renegar, blasfemar, hermanos, y hablar cuantas cosas de Jehová, cuando veían que las cosas no iban bien. Pero Dios tiene que probarlo a usted. Usted tiene que pasar a través del pacto, que usted tiene el pacto legítimo de Dios. Usted ha hecho un pacto legítimo con Dios. Cuando usted levantó su mano y aceptó, no fue delante de uno ni dos testigos, sino muchos testigos que habían, y habían en la iglesia muchos testigos. Ese pacto es valedero. La Biblia dice que un pacto media vez ratificado entre 2 o 3 testigos, nadie lo invalide. En la tierra, imagínense, el que hizo usted, que es espiritual. No se puede invalidar. Por eso nosotros debemos de pensarlo bien cuando nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a renovar el pacto con Dios. Yo me tengo que poner serio de ir para allá. Yo tengo que seguir lo que yo hice. Eso no es por emoción que el momento estuvimos aquí. No, eso tiene que nacer. Yo lo voy a hacer y lo hice. ¿Por qué? Porque yo considero que eso no es para un momento, hermano, sino para la vida eterna, para yo poder lograr una victoria más. Gloria a Dios. Una victoria más. Entonces, cuando yo le cumplo a Dios ese pacto, yo tengo que cumplirle a Dios. Si yo le digo a hermano Freddy, perdón hermano Freddy que lo tome de ejemplo. Si yo le digo a hermano Freddy, mañana voy a ir a su casa y voy a hacerle el trabajo que usted me dice que yo le haga. Ese es un pacto. ¿Qué pasa si yo no voy? ¿Qué pasa si yo no voy a donde hermano Freddy? Ni le llamo, ni le digo nada, sino que me quedo y no voy. El pacto que hice con él, hermano, se quedó invalidado. Se quedó invalidado. ¿Freddy me confiará de vuelta a mí? No me va a confiar. No me va a confiar porque sabe que yo le mentí y le fallé en ese pacto. Le fallé en ese trato. Le fallé, hermano, en ese momento. Y nosotros, ¿cuántas veces le fallamos a Dios, hermano? Y no nos hacemos cargo que le hemos fallado. Por eso acá, a diario, nosotros, a diario, hermano, tenemos que cuando venimos al altar o en el hogar, donde quiera que se encuentre, usted tiene que exaltar a Dios y pedirle perdón a Dios por lo que usted hace. Gloria a Dios. Por lo que usted hace. Mire cuántos se han quedado en la casa hoy quizás, hermano. Se han quedado muchos, ¿verdad? Yo veo poquitos ahora. Ayer pegamos una, ayer habían muchos. Ahora mire los que hay, hermano, habemos poquitos. Y el pacto que hicimos con Dios fue fallarle de esa manera. ¿Cómo lo hizo usted? Le dijo, Señor, yo voy a venir solo los domingos. Señor, yo voy a venir solo los miércoles, solo los jueves, Señor. Le prometió eso a Dios. Usted no se lo dijo. Usted le dijo, Señor, te seguiré, como decían los discípulos. Los discípulos le dijeron, te seguiré. Pedro le dijo, Señor, si es posible que yo muera, muero por ti. Muero por ti.
Y mire lo que pasó después. Nosotros le hemos dicho al Señor, yo quiero que seas tú en mi vida. Yo quiero, Señor, que seas tú que me dirijas. Yo te voy a obedecer, Señor. Y hicimos ese pacto con Dios. Gloria No a lo Dios. hicimos así como así por así, no. Lo pensamos bien y lo hicimos. El que lo hizo por emoción, ok, se equivocó. ¿Verdad? Porque nosotros a veces al mirar el murmullo de gente que vamos allí, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que pasa es que los comprometemos, inocentemente los comprometemos. Y Dios no deja pasar a nadie por inocente, hermano. A nadie. Porque dice la Escritura que hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, hermano, mayor condenación tiene, dice Santiago, el apóstol Santiago. Gloria al Señor. ¿Ve? Y nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros bien sabemos la palabra del Señor. Esto es cosa que nosotros tenemos que hacer. Abraham, yo doy una cierta razón a Abraham. No había visto a Abraham la gloria de Dios todavía. Abraham no había visto maravillas todavía, hermano, no había visto grandes cosas. Pero Dios le probó desde ese momento. Dios los prueba a nosotros, hermano. Dios nos prueba a nosotros y nos da ese conocimiento para que nosotros podamos saber qué es lo que vamos a hacer. Pero Dios quiere que nosotros le seamos fieles a Él. Le seamos fieles a Él. Abraham le creyó a Dios, pero Sara no le creyó mucho a Dios. ¿Qué voy a dar a luz yo ya vieja? Estoy vieja ya, 80 años. Y el otro tenía 100, imagínense, hermano, de 100 años nosotros ni nos podemos parar. El que llega a 100 años ya no se puede ni parar, hermano. ¿Qué vamos a creer nosotros que Dios va a dar una descendencia de una pareja así? ¿Verdad? No podemos creer, pero a Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Aunque usted esté ya viejito, hermano, pero a Dios hay que creerle. Si Dios dice lo levanta, lo levanta. Si Dios dice voy a dar descendencia, da descendencia, porque Dios es verdadero. Por eso el apóstol dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire, hermano, el dolor de parto, dicen las mujeres, que es fuerte. Y Pablo decía, vuelvo a sufrir como cuando la mujer tiene dolores de parto, ¿verdad? Sufre. Así estaba sufriendo, en esa condición estaba sufriendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo les había enseñado el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Pablo sabía distinguir, hermanos, sabía distinguir el pacto de la ley y sabía distinguir la gracia. Y Pablo sabía muy bien que en la gracia teníamos oportunidad, todos nosotros. Todos nosotros teníamos oportunidad. Y tenemos oportunidad en la gracia. Pero en la ley no tenemos mucha oportunidad, hermano, porque la ley no es, hermanos, de justificación, sino de acusarlos el pecado. No es de justificación. Ningún ser se justifica por las obras de la ley. Nadie. Si la Biblia dice nadie, es nadie que se justifica por las obras de la ley. ¿Ve? Por la ley usted puede hacer todos los años el mismo rito, el mismo sacrificio, lo mismo, ofrecer el mismo sacrificio y nunca llega a quitarse los pecados de una vez. Pero en la gracia, usted cuando Cristo le dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos verán mis caminos, entonces Cristo le quita el pecado de una vez y lo deja, mire, blanquito como esa pared que no tiene mancha. Allá usted en el Evangelio, en su vestidura aparece una mancha ahí, en su vestidura va apareciendo otra, eso allá usted, hermano. Pero con esas manchas no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. Con esas manchas no va a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se lo digo yo? Porque la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Sin arruga, mire cómo dice el Señor. Sin mancha y sin arruga. Quiere decir que uno que esté todo manchado de pecado. El pecado quizás, yo pienso que si dice mancha, el pecado es una mancha negra. Antes era lepra.
Y la lepra, hermanos, era conocida cuando el hombre o la mujer pecaban, se le ponía la piel blanca, pero que le comía. Fíjese que la lepra, estudie la Biblia y vea cómo se manifestaba la lepra. La lepra era en el momento, se manifestaba y era que era hondo la llaga. Era hondo y tenía corte, donde era la llaga, que era más honda la llaga. En eso se distinguía que era lepra. ¿Ve? Entonces, quiere decir que el pecado también es igual. Dice la Escritura que el pecado y la lepra son iguales. No más que antes lo tenía por fuera, el pecado. Ahora no, lo vemos nosotros bien tratadito, pero a saber por dentro cuánto negro no estará, ¿verdad? La persona de pecado. Bendito Dios. Eso mancha las vestiduras del ser humano, del cristiano. Por eso el cristiano tiene, hermanos, cuando llegamos al Evangelio, debemos de tener sumo cuidado. El único detergente que nosotros tenemos es Cristo Jesús, la sangre de Cristo. Ese es el único detergente que tenemos nosotros que nos quita el pecado. No hay otra forma. Si usted anda medio ocre por ahí, hermano, verá, yo le aseguro decir que mejor busque dónde está, hermanos, ese detergente, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que quita el pecado. Bendito Dios. Y dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy, dice, perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo, que asustado, yo estoy asustado. Yo no les he enseñado eso a ustedes. Yo no les he enseñado a ustedes que por la ley ustedes van a ser salvos. Yo les enseñé que a través de Cristo, a través de la gracia, porque la gracia es Cristo, hermano. La gracia es Cristo. Si nosotros no tenemos esa gracia, hermanos, en nosotros, imposible poder ir al cielo. No podemos ir. No podemos ir si no tenemos esa gracia. Decidme los que queréis estar bajo la ley, decidme. No te engañes. No te engañes. La Biblia dice, no te engañes a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. No te engañes, dime la realidad. ¿Quieres estar bajo la ley o quieres estar bajo la gracia? Una de las dos. Escojamos nosotros. En la ley se practica, hermanos, en la ley se practicaban muchas cosas. En la ley podía haber fornicarios, podía haber adúlteros, podía haber hechiceros, podían haber cuantas cosas en la ley. Pero a fin de año hacían el holocausto y ahí el Señor les quitaba todo. Ahora nosotros, en la gracia, eso es lo que no podemos hacer. Porque en la ley, como no había justificación, en la ley no había una persona, hermano, justificada por la ley, hacían las injusticias. Había injusticia en la ley. En la ley habían algunos que no habían visto evidencia en aquella persona y lo llevaban ante el sacerdote, ante los doctores de la ley, para ser juzgado y que lo azotaran, tal vez por una envidia, tal vez por algo, porque la ley era injusta, la usaban injustamente, la ley debía de hacer justicia con la ley. Pero como el hombre no tiene justicia, hacían cosas injustas, hermano. Por eso es que en la ley nadie se justificaba. Cuando Jesús le llevaron una mujer adúltera, dice que la hallaron en el hecho de pecado. Mire lo que es la ley. Y le dijeron a Jesús, en la ley tiene que morir a pedradas. En la ley tiene que morir a pedradas. Ahí se enfrentó cara a cara la gracia y la ley. La gracia y la ley. Pero ¿qué pudo más? Pudo más la gracia. Porque Cristo es la gracia. Cristo dice, hermanos, que no dice la Escritura cómo era lo que escribía con el dedo. Pero algunos estudiosos de la Biblia y espirituales, porque usted en el espíritu puede discernir qué era lo que estudiaba, qué era lo que decía ahí. A través del espíritu, Cristo le puede revelar a usted qué era lo que él escribía ahí en el suelo, en el polvo, ¿verdad? A través del espíritu, no lo va a hallar ahí. Pero si usted es espiritual, usted se va a dar cuenta de que si no hubiera sido así, si no hubiera sido que Cristo escribía las causas de ellos, las culpabilidades de ellos,
las mentiras de ellos, ellos no se hubieran ido. ¿Sí o no? Sí. No se hubieran ido, hermano. De allí, si hubiera sido verdad lo que ellos estaban diciendo, no se hubieran ido de allí, porque ellos estaban en la verdad. Hubieran insistido. Hubieran insistido, pero eso fue probando la ley y la gracia. Y la gracia, hermanos, dice, y escribía, yo pienso espiritualmente, piense usted, que Cristo escribía las culpas de ellos, los pecados de ellos. ¿Ve? No era cierto quizás, hermano. La mujer podía haber sido que era adúltera. Podía haber sido que era adúltera. Pero que la hallaron en el hecho de adulterio, yo no lo creo así. ¿Sabe por qué? Porque el adulterio se comete entre dos personas. Y el otro, ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué dejaron el hombre? El hombre no lo llevaron y también no estaba en el mismo hecho. Y ellos dijeron, mira la mentira. Y la hallamos en el hecho. ¿Ve? La hallamos en el hecho. Ahí la sorprendieron en el hecho. Entonces, ¿por qué no sorprendieron el hombre? ¿Y qué tal si escribió allí donde está el Es verdad. Entonces él escribió, ningún mentiroso en el reino de los cielos. Y escribió, está ahí, Guillermo. No, porque, como dice usted, ¿dónde estaba el otro? Pues eso, es que el adúltero tiene que ser dos. Y la otra cosa es que ellos estaban tentando... Eso a era Dios, la idea de ellos. Tentar provocar a Dios. Esa era la idea de ellos. Y aún en la actualidad, a veces nosotros provocamos o queremos tentar a Dios. Queremos tentar a nuestros Dios. actos. Y muchas veces lo tentamos a Dios. ¿Ve? Entonces esta gente querían probar, mire, querían probar si era cierto que él iba a condenar. Porque si Cristo dice, maten la pedrada, habían dicho, mira, es mentiroso, no estaba haciendo eso. Lo iban a agarrar en mentira, lo iban a acusar, hermano. Si Cristo dice, de verdad, si la hallaron en eso, y como eran varios, antes de haber dicho, vamos todos nosotros y la vamos a decir que es verdad. Y fueron y le dijeron, mira, la hallamos en el acto de adulterio. Y dijo, en la ley es matada a pedrada. Si tú sos parte de Dios, mire qué astucia. Si tú sos hijo de Dios, la vas a acusar y la vamos a matar a pedrada. Mire, eso era lo que ellos querían. Pero la idea de ellos no era esa. Ellos pensaron que si Cristo la mataba a pedradas y los mandaba a matar a pedradas, ellos no la habían hallado en adulterio. Allí iban a decir, no viene de Dios. ¿Ve? Pero cuando viene y les escribe allí, yo pienso, no lo busquen en la Biblia que no lo vaya. Pero pensemos espiritualmente. Cristo lo escribía allí las culpas de ellos ahí en el polvo. Y por eso ellos mirando esa culpa, antes de ser acusados, dijeron, los va a acusar a nosotros. Debemos de ir echando ya, porque los va a acusar a nosotros. Antes de ser apedreado. Antes de ser apedreado, porque de verdad, Cristo les dice, el que se encuentre, fíjense, en esta palabra los cachó, y le dijo, el que se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. Y se inclinó a escribir, ¿quién no tenía pecado? ¿Quién? Ellos, y como ellos sabían que mentir era pecado, yo pienso, hermanos, que por eso fue que se fueron. Mentir era pecado, era infamia. Era injusticia la que ellos querían hacer. Y por eso ellos se fueron, bendito Dios. Entonces la gracia, hermanos, es la que nosotros tenemos el pacto de la gracia, ¿verdad? La Jerusalén de arriba. No piense usted que usted pertenece a la Jerusalén que está allí, hermanos, en Arabia. No, usted pertenece a la santa ciudad de Jerusalén, la de arriba, no de aquí de la tierra. Porque la de la tierra es carnal. La Biblia dice que es carnal. Ese pacto es carnal. Ahí, hermanos, y carne no entra al reino de los cielos. Va a entrar aquellos que son espirituales, que buscan la Jerusalén de arriba, no la que está allí donde van a adorar los judíos. Los judíos ni vían de ir a adorar allí si conocieran a Cristo. Ni vían de ir a adorar allí, hermano, como le dijo Jesús a la samaritana. De cierto te digo, le dijo, que ni en Jerusalén, ni allá van a ir a adorar. Es verdad, nosotros no vamos a adorar allá, y nosotros adoramos al Dios verdadero. Aleluya. Porque ese es el que está en este lugar.
Ese Dios verdadero adoramos nosotros. No es necesario que vayamos. Mire cuántos ignorantes hay hoy en el mundo, hermano. Y creyentes, hermano, creyentes. Van a ver la tumba de Jesús. Van a ver el río, allá el río donde se bautizó Jesús. Van a ver allá, hermano, el Calvario. Dicen, van a ver cuántas cosas. Y de allá vienen, hermano, hablando. Hermano, aquí nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Sin ver, bienaventurado el que sin ver me cree, dijo el Señor. Nosotros no podemos, hermano. Yo digo que aunque pudiera ir, allá no voy. ¿Para qué voy a ir? Si eso ya sucedió. Eso ya sucedió. Hermano, que voy a venir más espiritual de allá es mentira. Si no busco a Cristo aquí, no lo voy a buscar allá. Allá lo que voy es a divertirme. Hay que saber, entender, hermano, las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, el que tiene el dinero para ir, pues y lo va para ir a disfrutar, que vaya, hermano, ¿verdad? Es bueno un tour por allá, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, que hemos creído en el Señor, yo me gozo aquí en esta iglesia. Y yo me gozo hablando la palabra. Yo me gozo entendiendo la palabra. Y me gozo de ser pueblo de Dios. Me gozo, hermano, de ser pueblo de Dios. Bendito Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, lo cual es una alegoría. Óigase bien. Dice, pero el de la esclava es nacido según la carne, mas el de la libre es por la promesa. Lo cual dice es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es Arabia. El otro, dice, proviene, ¿de dónde, hermano? De la esclavitud, ¿verdad? Entonces, porque Agar es el monte Sinaí. ¿Dónde está? Es Arabia. Y el otro que corresponde, dice, a Jerusalén. Allí es donde está la ciudad de Jerusalén, en Arabia. Actual, dice, en Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Mire, con sus hijos está en esclavitud. O sea que todavía estos que están ahí, que van a adorar y que adoran ahí en Jerusalén, todavía están en esclavitud, no han conocido a Dios. El que conoce a Dios, hermano, no tiene que ir a ese lugar. ¿Para qué va a ir? Ahora aquí encontramos nosotros la Jerusalén de arriba, la cual dice es madre de todos nosotros, es libre. Este versículo tiene su cumplimiento. Este es el versículo que yo les digo, una profecía cumplida. Porque está escrito, oígase bien, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Cuánto? Son más hijos. Cuando dicen más hijos, quiere decir, hermanos, que son más pocos los que son hijos de Dios. Los que son de la Jerusalén de arriba son más pocos que los que son de la Jerusalén de abajo, ¿verdad? Porque la Jerusalén de abajo les permite adulterio, fornicación, mentira, homicidio, borrachera, orgías, cuántas cosas, hemos pleitos, celos, iras, contiendas. Eso es la Jerusalén de abajo. Pero la Jerusalén de arriba, esa es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y en fin, por tales cosas, dice la palabra, no hay ley, ¿verdad? En tales cosas no hay ley. Entonces, ¿quiénes son los de esa Jerusalén? Son los de arriba, los que van para arriba, los que van a estar en las bodas del Cordero, los que Cristo ha llamado y ha transformado. Porque para ir a ese lugar, hermano, para ir a esa Jerusalén de arriba, tenemos nosotros que cumplir mucho, hermano, guardarlo mucho en el pacto actual. En el pacto actual, que es el único que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo 26, 28. Ahí encontramos el último pacto que hay. Y esta sangre, dice, es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el último pacto que nosotros tenemos. Pero
tenemos que guardarlos, tenemos que andar en santidad, tenemos que guardarlos de todas las contaminaciones del mundo para poder permanecer en un pacto. Si queremos permanecer en este pacto de hoy, el actual, hay una ley, como decimos nosotros, ¿verdad? Hay requisitos para poder mantenerlos ahí. Y los requisitos es no mirar atrás, renacer de nuevo, nacer de nuevo, ser un hombre diferente, ser un hombre, hermanos, que de verdad ame a Dios, que de verdad se aparte de las contaminaciones del mundo, que se aparte de las contaminaciones del mundo, porque usted no pertenece aquí a la tierra. Aquí en la tierra usted, si quiere ser del otro pacto, usted puede ir a fiestecitas, usted puede ir de vez en cuando a echarse sus copas, ponerse su borracherita de vez en cuando, hermanos, poder mentir, poder ser, ¿verdad?, celoso, poder tener alguna otra mujer. Ese es el pacto de aquí abajo, los que pertenecen a la Jerusalén actual que está en Arabia. Pero los que pertenecen a la Jerusalén de arriba tienen que guardar más santidad, porque allá no entra ninguna cosa inmunda. Por eso dijo el apóstol Pablo, sufro como dolores de parto. Mire cuánto duele, hermano. Cuánto, este es Pablo, y cuánto no le dolerá el corazón a Dios. A Cristo, hermanos, ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Cuánto no le dolerá al Señor, cuánto yo di por ellos. Y ahora se vuelven atrás. Ahora no van a adorar, ahora no vienen a adorar. Ahora ya no quieren ni acercarse a mí, dice el Señor. ¿Cree usted que no le duele eso al Señor, hermano? Sí, porque estamos diciendo, yo pertenezco al pacto de Abraham, al pacto de Isaac, que es allá, hermanos, en la Jerusalén de arriba. Tenemos que tener ese sumo cuidado para que podamos ir al cielo. Más que dice la Escritura, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera, cuando dice echa fuera, no es que va a echar afuera todo el hijo, va a echar afuera todo lo que nos sirve, todo lo que las prácticas de aquí del mundo, tiene que dejarlas, hermano. Echa fuera la del esclavo, echa fuera todo eso, porque, hermanos, tenemos que coger la rectitud. Y dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclavitud, sino de la libre. Y si somos de la libre, tenemos que buscar la ley de la libre, que es la palabra del Señor. Apartarlo de todo lo que nos sirve, ¿verdad? Apartarlo de todo aquello que estorba, porque ayer estábamos hablando que muchas cosas, hermano, hay que los estorban a nosotros. Ayer hablábamos muchas cosas y hubieron bastantes, ¿verdad?, que dieron sus opiniones. Y yo ahora estudiaba algunas de las opiniones que me daban, hermano, buscaba en diccionario. Y sí, hermano, hay cosas que no las podemos hacer, ¿verdad? No las podemos hacer. Pero, hermanos, así es la vida del creyente. Pero yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos en un nivel espiritual, hermano, que en vez de bajar, mejor subamos. En vez de bajar, mejor subamos, hermano, un poquito. Porque a veces nosotros, la oración del cristiano es, hermano, una oración que está en 3 niveles. Empezamos abajo, después estamos levantando esa oración al medio, sentimos vamos sintiendo el calor del Espíritu. Pero cuando esa oración se levanta y llega al trono de la gracia, hermano, es lindo cuando nosotros tenemos ese tipo de oración. Hemos llegado al trono de la gracia con la oración. Dios se manifiesta en su pueblo y yo pienso que nosotros también lo sentimos gozoso, ¿verdad? Bien, hermano, hasta aquí la reflexión de esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por ello. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que se hicieron presentes. Con dificultades, sí, hermano, está frío, ¿verdad? Bastante frío. Está congelante.
Yo veía un muchacho que pulsaba la temperatura con un poco de agua caliente, lo tiraba y se hacía nieve. En el aire no caía, sí se hacía nieve. Quiere decir que está bastante frío, ¿verdad? Y a Dios gracias que los tiene todavía con esa fuercecita de poder estar en este lugar. Dios le bendiga.